Continuando con nuestro libro de la historia del mundo, recordemos que en la clase anterior habíamos dicho que el hombre ya había llegado al Edén. El hombre en el Edén. Y lo último que habíamos dicho, o que habla la Biblia, que habíamos leído en la Biblia, es que este lugar estaba en Oriente. En algún lugar de Oriente está el Edén, o estaba el Edén en ese entonces. Continuando nuestra lectura de la Biblia, y dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 ramales. El nombre del uno era Pisón. Este es el que cerca toda la tierra de Havilá, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y piedra curnerina. El nombre del segundo río se llama Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Etiopía. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va delante de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Si nos ubicamos en el mundo de hoy, llegamos a la conclusión de que esta zona definitivamente estaba o está localizada entre el Hidekel viene a ser lo mismo que el Tigris, el río Tigris, que conocemos hoy. El Éufrates, pues ya lo ubicamos. El Éufrates ya lo ubicamos. Y si nos ubicamos en el espacio, habíamos hecho un cuadrante para ubicarnos en el espacio. En la parte de arriba vamos a colocar el norte, en la parte de abajo el sur, a este lado izquierdo el oeste y al lado derecho el este. Este es el mismo oriente. Vamos a poner como sitio entre norte y sur y de oeste a este, vamos a colocar a Colombia. Aquí no vamos a ubicar Colombia. Y al oriente viajaríamos por todo el océano Atlántico y pasaríamos a la tierra oriental, en donde aparece el Tigris o Hidekel. Si nos ubicamos geográficamente, el orden sería como en orden alfabético. Primero estaría el Éufrates haciendo el giro hacia el oriente. Tendríamos primero al Éufrates y luego al Tigris. Esto a manera de memotecnia, podríamos decir que es bueno tener en cuenta eso, la ubicación de los dos ríos. De oeste a este tendríamos primero el Éufrates y luego tendríamos el Tigris. Entre estos dos ríos hay un espacio de tierra en lo que hoy conocemos como Irak. Esa tierra se considera que es la creciente fértil, y también conocida como la cuna de la civilización. La cuna de la civilización. Ahora bien, para no salirnos del tema, el hombre estaba ubicado
en ese sitio, conocido como el Edén. Allí vamos a ver cómo Dios los coloca y qué ordena. Dice en el versículo 15 del capítulo 2, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia, del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. O sea, el primer mandamiento, el único mandamiento que tenían hasta el momento, era no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, del bien y del mal. Y viene a hablar, a decirnos que si se comiere de ese árbol, ciertamente morirás. Entonces, la palabra muerte, dejemos de una vez claro, ¿qué acepción tiene? La muerte indica separación. Pero está seguido de otra palabrita que es separación de. Ese es el significado de la muerte, una separación de Dios. Ese es el verdadero significado de muerte. Ya veremos cómo la muerte, además de esta acepción, esta significancia o este significado, tiene dos acepciones, una muerte física y una muerte espiritual. Entonces, el Señor aquí se refiere a una muerte tanto espiritual como física, ya veremos por qué. Luego dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. Formó pues Jehová de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y trájolas a Adán, para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombres a toda bestia y ave de los cielos y a todo animal del campo. Mas para Adán no halló ayuda que estuviese idónea para él. Y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trájola al hombre. Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegaráse a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, es importante ver que Dios ya los había puesto en el huerto de Edén, y hasta el momento no hay ninguna otra ley diferente a esta, de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, esa era la única ley que Dios les había puesto a ellos. Era la única ley. Miremos qué pasó luego. Dice, empero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Recordemos que Dios no estaba diciendo eso, no había dicho eso, pero entró la serpiente, a la cual también más adelante veremos, le llaman diablo o Satanás, y cambia las cosas muy sutilmente, muy astutamente, y cambia este mandamiento. Y entonces Dios había dicho, no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Y Satanás lo que le está diciendo a la mujer para confundirla y que comience a tener como duda, es decir, que de todo árbol no comerás. Entonces, fijémonos aquí cómo más del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comerás. Entonces, miremos qué respondió la mujer. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis, o para que no muráis. Entonces, vemos que la misma Eva no tenía un conocimiento claro de este mandato, no lo manejaba bien. Cuando vino una doctrina diferente, ella titubeó, y a este mandamiento le agregó, ni lo tocaréis. O sea que ya comenzó a cambiar la palabra de Dios, o sea, no la manejaba correctamente. Entonces ya le agregó, ni la tocaréis. Entonces le da a uno a entender que ella no tenía un conocimiento claro de la voluntad de Dios, que el diablo ya con su nueva doctrina la puso a titubear. Pero continuemos leyendo a ver qué dice. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Ya le mandó la tentación. ¿Cuál fue el envío de la tentación? Pretender ser iguales a dioses. Seréis como dioses. Ya le creó la espinita, le permitió a la mujer dudar, eso ya comenzó ella a imaginar cosas, porque entre otras cosas, la diferencia entre el hombre y la mujer se fija mucho en lo que escucha, el hombre se fija mucho en lo que ve. Aquí la mujer, de acuerdo a como el diablo se la estaba planteando, era un fruto muy apetecible. Vamos a ver cómo dice la palabra. Y entonces, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Aquí la mujer, con esa tentación de Satanás, ya le hizo tener ambición de ser más grande, ambición de ser superior, inclusive a Dios. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, aquí los dos, por un lado la mujer se deja tentar de Satanás. ¿Y qué hace? Cede a la tentación. Entonces, lo primero que hace la mujer es ceder a la tentación. Pero ¿cómo logra Satanás crear ganar ese espacio en la mujer para que caiga? Entonces cede a la tentación porque muy bien le dice que sería semejante a los dioses. Fíjense que aquí lo está haciendo ver como que no solo está el verdadero y único Dios, sino que aparecen dioses. Entonces ahí crea también la duda como que, ¿será que hay más de un Dios? ¿Será que...? Entonces, continuando con la lectura,
vemos que dice árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces la mujer quería ser sabia. Y no contenta con eso, además de eso, tomó de su fruto y comió, pero convidó, invitó e incitó a Adán a que lo comiera. Entonces, hay que mirar de qué forma sería que la mujer invitó a Adán a comer para que él haya accedido a hacerlo. Entonces, podríamos aquí especular mucho, pero la idea es que ella sedujo al hombre para que la siguiera. Adán, que tenía conocimiento de Dios más que ella, accedió a la tentación también. Entonces se dejó tentar por Eva. A Eva la tentó el demonio y ella tentó a Adán y ambos cayeron. Y entonces dice, y fueron abiertos los ojos de entre ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto al aire del día, y escondiéndose el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y escondíme. Y díjole, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Hasta aquí lo único que podemos ver es que en este momento Adán, en vez de enfrentar y decirle a Dios si me equivoqué, le echa la culpa a Dios. Como quien dice, como Dios hizo a la mujer y se la entregó, entonces esa mujer que según él, porque pues era un niño chiquito y no tenía poder de escoger, entonces fue por culpa de Dios que él vino a caer, en vez de enfrentar el problema y tomar las cosas como debían ser. Entonces él trata de lavarse las manos inculpando a la mujer, cuando, como pudimos ver, él tenía más conocimiento del mandato de Dios que la misma mujer. Entonces él se trata de lavar las manos con Dios. Luego entonces dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. En la clase pasada pudimos ver que realmente, en las clases pasadas vimos que al diablo Dios no lo perdona porque el mal vino de él propiamente, y que al hombre Dios lo perdona porque fue Satanás el que indujo a la mujer. Y esta, por invitación del mismo, indujo a Adán, y tomando esto como género, hombre. Entonces, el hombre pecó por una incitación externa. Pero como pudimos observar en la hipótesis que narramos en clases anteriores, Satanás ya era malo, en él había maldad, en él había pecado, en él había desobediencia, en él había soberbia, en él había ambición. Y todo esto lo llevó, con otras cositas, a creerse igual a Dios o por encima de él. Y él,
cuando desobedeció a Dios, retó a Dios. Entonces, vemos que él, que es el pecado en persona, vino y creó en la mujer la duda para que ella cayera con todas estas tentaciones. Entonces, semejante a los dioses y fuera de eso, persona sabia. Entonces, el conocimiento como una de las ambiciones del hombre para ser iguales a Dios o como dioses. Entonces, aquí, en este caso, es Dios perdonando al hombre porque es conocedor de que fue Satanás el que hizo caer en pecado al hombre como género. A ver. Sí, ¿Sí? Lo que yo he captado aquí, no sé si estará bien, Satanás tienta a la mujer con el mismo pecado en el que él cayó, o sea, de la misma manera, o sea, hacerse creer igual a Dios. Sí. Esa es lo que yo veo ahí. No inventa otra cosa para hacerla caer o hacer caer al hombre en general, sino con la misma, el mismo pecado en que él incurrió. Sí, efectivamente. Él es un imitador por excelencia y prestidigitador, un titiritero. Él lo que hace es imitar, tratando de ganar adeptos. ¿Imitar a quién? A lo que Dios hace. Pero ahora, él como ente espiritual simplemente quiso ser igual o mejor que Dios. Ajá. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y eso quiso hacer con el Y hombre. eso mismo, esa misma intención, Ajá. ¿cierto? Le transmitió al hombre, Ujú. ¿sí? Lo sedujo por medio de creerse semejante a Dios, pero además pone de relieve dioses. O sea que aquí habla de Dios como plural. Es importante notar y dejar claro que en la clase pasada hablaba yo de que por primera vez usaba el plural, pero haciendo alusión a que fue en la creación del hombre, Dios usa todo su poder y crea al hombre a su imagen y semejanza. Pero es muy importante tener en cuenta que en Génesis 1:1, en la versión de hebreo, en el idioma hebreo, aquí no dice, y creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios en hebreo, en este versículo primero, habla de Elohim. Ese Elohim termina con IM y hace referencia a un Dios casi que podíamos interpretarlo en español como plural, pero la intención de la palabra Elohim en hebreo es todo el poder de Dios, poderoso Dios, haciendo referencia a toda la capacidad creadora de Dios, porque Elohim quiere decir tres o más. Pero nosotros, como creemos que Dios es triuno, entonces es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros lo vimos en la primera clase cuando hablábamos de que la parte intelectual era Dios, era el Padre, que la parte material también era Dios, y hacíamos referencia al Hijo, a Jesucristo, y la parte espiritual también es Dios. Y aunque Dios es espíritu, entonces aquí en particular la parte del Espíritu Santo, la parte santa de Dios. Entonces es importante que quede esto claro, que cuando hablo que por primera vez se usa el plural, me hago referencia a que en español
entendiéndolo, cuando dice hagamos, pero que desde el principio en Génesis 1:1 en hebreo habla de Elohim e invoca todo el poder de Dios, que es plural, que es 3 o más, pero que es triuno, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, a eso me refiero, es básicamente a que toda esa capacidad creadora se une para hacer al hombre. Toda esa capacidad creadora de Elohim para crear al hombre. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí la mujer indujo a Adán y Adán quiso lavarse las manos. Pobrecito el niño. Al niño no fue idea de él, ni él accedió, sino que la mujer que me diste por esposa o por mujer me llevó a pecar. No, esas ya son la falta de enfrentar las cosas. Y como todo pecado tiene su consecuencia, sencillamente son ya apartados de Dios, porque entonces, como les decía, murieron. Pero es una muerte de tipo apartado de, una muerte espiritual, apartado de Dios, Elohim. Hay una teoría que más adelante veremos, otro tipo de teorías en las que consideran que cuando el hombre estaba en el Edén, fue el momento en que Satanás pecó. Fue el momento en que Satanás pecó porque sintió celos de que Dios tenía una comunión con el hombre muy cercana, muy fuerte, y eso hizo que Satanás sintiera celos. Ya veremos de qué trata esa teoría, esa hipótesis. Entonces, en la próxima clase, si Dios nos permite, veremos la descendencia de Adán y Eva y qué pasó, cómo fue hasta el diluvio. Entonces, vamos a ver para la próxima clase. Entonces, vamos a Adán y Eva, están en el Edén, de allí ellos salen, son sacados por Dios, son apartados por Dios, porque al fin y al cabo están muertos espiritualmente, y entonces ellos, después de eso, tienen a su hijo Caín, y luego tienen a su hijo Abel. Caín siente celos, los mismos que Satanás, mata a Abel, y entonces Dios les permite a Adán y Eva tener un tercer hijo, que es Set. Y entonces se da la descendencia de Caín y la descendencia de Set. La descendencia de Set termina allá con Noé, y Noé se salva del diluvio. La descendencia de Caín muere materialmente. Entonces, estos van a morir en el diluvio. Mueren. Sin embargo, algunas líneas de Set alcanzan a combinarse con las líneas de Caín, y entonces adoptan las creencias de Caín, se rebelan inicialmente contra Dios, y viene el diluvio como consecuencia de esa rebeldía, que ha sido el problema del hombre. Entonces, hasta la próxima clase, que Dios les bendiga y les colme de riqueza en gran manera. Amén.